simple vista, parece una iglesia como otra cualquiera, aunque algo debe de tener especial cuando fue capaz de atraer la atención de la reina Isabel la Católica, según nos relata la tradición oriolana. Como es habitual en cualquier investigación seria de una construcción religiosa antigua, trataremos de localizar algún tipo de símbolo ocultista. Nos ha extrañado muchísimo la cantidad de marcas simbólicas que hay distribuidas por toda la iglesia. Se pueden localizar en las bóvedas y sillares. Algunas de ellas, las más sencillas, son comunes en las 3 iglesias principales de Orihuela. La flor de lis ha sido desde siempre un símbolo muy utilizado por las grandes casas monárquicas europeas. Aquí tenemos un esquema con varios modelos diferentes de flores de lis. En la teoría Illuminati, lo que simboliza es el linaje genético puro de las familias reales. Para aclararnos, Illuminati es la denominación que reciben el conjunto de logias. Viene a englobar a todos los poseedores de la luz del conocimiento diseminados por todas las logias mundiales. El símbolo de la realeza es la flor de lis. También es el símbolo del conocimiento y la plenitud, lo que es puro y divino. Fijémonos en la flor que he marcado con un círculo y una flecha apuntando a la imagen hacia arriba, y con ella en mente, y sabiendo que el significado más importante de la flor de lis es la purificación a través del sacrificio, miremos con atención esta foto de la fachada de Santiago. Si las contáramos de izquierda a derecha, nos daría un resultado de 13 flores de lis muy parecidas a la que hemos marcado con el círculo. El número 13 viene a representar la unidad, al único ente que somete a todos los seres del planeta, que es, por supuesto, lo que persigue la globalización, el dominio del planeta a manos de las logias. Según la teoría de los Illuminati, son las familias reales las que pactan con los seres de otras dimensiones para someternos a cambio de conocimiento y poder. Esta imagen nos está indicando que con nosotros conviven entidades puras, divinas y llenas de conocimiento, que obtienen a través del sacrificio de seres humanos. Isabel la Católica, Fernando el Católico, Isabel II, Carlos IV, Sofía de Borbón, Felipe VI de Borbón, Alfonso XIII, Alfonso X, siendo infante, Jaime I, Jaume I, Pedro I el Cruel, Pedro IV el Ceremonioso y Juan Carlos I. Justo debajo de las flores de lis descubrimos otra vez el número 13, 12 más 1, pues son 12 las columnas que sostienen el poder de los 13, y para dominarlos está la cruz. Las 12 columnas simbolizan la totalidad de las partes de una unidad, pero estas partes individuales necesitan de un guía que las una, como las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Cristo, los 12 dioses de la mitología griega, los trabajos de Hércules o los meses que componen el año. Según la teoría Illuminati, las 12 columnas representan los 12 niveles del multiuniverso, y la parte 13ª es el paso siguiente para dominarlos, a través del viaje interdimensional. No podría haber un mensaje Illuminati secreto sin la presencia de algún tipo de figura que representase a un carnero o un búho. Si nos acercamos a la puerta principal, donde está situado el apóstol Santiago, tanto a mano derecha como a mano izquierda hay una serie de figuras muy interesantes que ahora mismo pasamos a describir. De todas ellas, la más importante y que se encuentra escondida en un ángulo difícil de localizar, tenemos al búho o lechuza. El búho es el símbolo de los Illuminati, una deidad mesopotámica llamada Moloch, asociada a Satanás, y a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el Soto Bohemia,
Bohemian Club, de California, vestidos con las ropas que recuerdan a los nazarenos de la Semana Santa española o el Ku Klux Klan americano. Moloch o Baal fue un dios de los fenicios, cartagineses y cananitas. Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno, aquel que se come a sus propios hijos. Como resultado de una catástrofe ocurrida en el despertar de los tiempos, el espíritu de Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia. De acuerdo con las creencias fenicias y una vertiente del gnosticismo, el hombre era la encarnación de esa misma tragedia, y para redimirse de este pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch. Generalmente, Moloch es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como puede ser un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia, característica que los adultos perdían con el tiempo al desarrollar su espíritu. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo hacían sonar tambores, trompetas y timbales, de manera que no oían los llantos de los niños. Atentos a este detalle que nos sugiere que cerca de la lechuza debería haber un músico tallado. El búho o lechuza representa la puerta a otras dimensiones, otros mundos u otras realidades, además de la sabiduría. Parece ser, por tanto, la figura clave de todas las que vamos a estudiar. Es muy importante entender su significado simbólico para poder relacionarlo con el mundo Illuminati, ya que una de las bases de la teoría que barajan los expertos en logias es que a través de una serie de rituales se accede a otros mundos para poder hacer un intercambio entre los seres de un plano o dimensión, denominado cuarta dimensión, donde se supone que habitan los reptiles o reptilianos, y los que están en el otro lado, denominado tercera dimensión, solo habilitado a los sujetos de niveles superiores, dentro de las propias logias. Esto sugiere que cerca de estas figuras debería haber algún tipo de reptil o dragón. Ya veníamos advirtiendo que cerca de la figura del búho debería haber otra de un músico que hace sonar su instrumento para apagar los llantos de los entregados al sacrificio. Pues bien, aquí la tenéis en la misma fachada de Santiago, a mano izquierda de la lechuza, en la otra fila de adornos. Según la simbología Illuminati, el músico también representa las ondas frecuenciales indispensables para que los seres de una dimensión puedan atravesar las fronteras y materializarse en otra tanto física como energéticamente. El que ejecuta el instrumento a través de la frecuencia de la música transporta a los dragones de la cuarta dimensión a la muestra, que es la tercera. Curiosamente, el músico de la imagen es un híbrido entre humano y dragón. Este proceso de pasar un mensaje, una energía o un ser de una dimensión a otra se denomina canalización, y las fechas donde se consiguen la mayor intensidad y las más duraderas, se estiman que como un máximo de 20 minutos, se producen en los ciclos de la luna llena y principalmente el día del solsticio de invierno. Durante este pequeño lapso de tiempo que dura la canalización, los dragones entran en nuestro mundo, mientras los elegidos devoran a las víctimas humanas que se entregan como sacrificio. Para canalizarse, los reptiles o dragones de su dimensión han pactado con las casas reales de la humanidad. Los reyes les entregan las vidas de otros seres humanos, especialmente niños, y ellos les proporcionan poder y sabiduría. Esto es, la vida a cambio de información privilegiada para dominar el mundo
y a sus gentes. Es imprescindible remarcar que por toda la ciudad de Orihuela hay más de 20 figuras de distintos reptiles y anfibios, tanto dragones como serpientes, salamandras, ranas, etc. Centrándonos únicamente en las que tenemos en esta iglesia, podemos encontrar los 2 dragones de la fachada, como no podía ser de otra forma. Podríamos quedarnos solamente con el detalle de los símbolos y las figuras, pero suponemos que si alguien las puso ahí, también quiso que de alguna forma destacaran de forma visible a los iniciados, pero invisible a las personas normales. Una manera que hemos visto repetida hasta la saciedad en las películas de Hollywood es a través de los fenómenos lumínicos que proceden del Sol o la Luna sobre dichos símbolos o figuras. Muchas molestias deberían haberse tomado los constructores de esta iglesia para que durante fechas concretas se resaltaran esas figuras. Y el caso es que de una manera intencionada, durante el transcurso del año se producen 4 fenómenos solares sobre la fachada de la iglesia de Santiago. 4 efectos lumínicos que ocurren durante los días que todas las culturas antiguas tenían marcados en su calendario como los más importantes del año: los solsticios y los equinoccios. Durante esas fechas, los rayos de luz del sol y las sombras juegan una terrible batalla entre 4 figuras destacables de la portada de Santiago: la lechuza, el dragón de la oscuridad, el dragón de la luz y el músico dragón. Dependiendo de la época del año, se proyectarán unas sombras o unas luces sobre estos curiosos protagonistas. Por ejemplo, el 21 de junio, en el solsticio de verano, alrededor de las 20:15 de la tarde, los últimos rayos del sol iluminan durante unos momentos la cara del apóstol Santiago y al mismo tiempo a la lechuza escondida en el rincón. Después, la faz de Santiago se apaga y es la lechuza la única figura iluminada por un rayo de sol, destacando sobre el resto de la portada. El equinoccio ocurre 2 veces por año, entre el 19 y el 21 de marzo y entre el 21 y el 24 de septiembre de cada año. El solsticio ocurre 2 veces por año, entre el 20 y 21 de junio y entre el 21 y 22 de diciembre. Hagan el favor de preguntarse por qué en un lugar tan concreto y en donde parecen fluir energías desconocidas con una fuerza del todo desproporcionada, atesora una cantidad gigantesca de simbología Illuminati. Hemos visto las flores de lis, que representan las casas reales. Hemos visto las 12 columnas de la unidad. Hemos sido testigos de los fenómenos solares, donde entran en batalla la luz y la oscuridad sobre las figuras importantísimas de la simbología Illuminati, como son el búho, puerta a otros mundos, el dragón músico, que sopla el cuerno que hará sonar las frecuencias necesarias, y por último los dragones a ambos lados del apóstol. Pero todo no queda ahí. Si atravesamos el umbral de la puerta de esta iglesia y buscamos por sus rincones más oscuros, podremos encontrar otras figuras incluso más impresionantes si cabe. Como ejemplo de ello, aquí tienen la que a mí más impacto me causa: una especie de mezcla entre la figura de Moloch, el ser demoníaco, y un dragón. Durante la restauración de la iglesia de Santiago en el año 2003 se realizaron algunos trabajos que no llegaron a tener gran repercusión mediática, pero sí una importancia arquitectónica y artística. En aquellas obras se descubrieron, entre otras cosas, algunos capiteles de la nave principal que habían permanecido ocultos. Podría haber sido muy interesante obtener moldes y disfrutarlos desde cerca.
Por lo menos se recuperaron y allí están para que quiera levantar la vista. Todos los historiadores coinciden que una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad fue el medievo, una época despiadada en donde la Iglesia, los monarcas y la nobleza ejercían todo su poder sobre el pueblo de una forma salvaje y totalitaria. Aquellos que eran sabedores de un conocimiento superior eran perseguidos e incluso exterminados. Nadie podía apartarse del dogma oficial sin sufrir las consecuencias. La forma que tenían estos sabios de plasmar su sabiduría de una manera que quedase inadvertida ante los ojos de los poderosos para que perduraran en la posteridad era a través de los grabados medievales, representaciones gráficas que escondían mensajes secretos difíciles de interpretar. Uno de los más conocidos y estudiados por los místicos y expertos de todo el planeta es este. En el grabado pueden observarse una serie de símbolos como los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. También el símbolo de la masculinidad y la feminidad, o el de la suma de los géneros, cuyo significado no vamos a explicar en este trabajo, pero sí vamos a quedarnos con la imagen más importante del mismo, que es la que está en el centro. En la representación podemos ver una especie de cueva y en su interior a 7 personajes, número místico por excelencia que significa la perfección, el puente entre el cosmos y la tierra, dispensador de la vida y de todos los cambios, capaz de influir en todos los seres sublimes. Los 7 forman un arco cuyo centro está ocupado por un ser humano que sostiene entre sus manos un instrumento musical. Justo enfrente de los sujetos podemos ver la figura de la que quiero que se fijen y que considero que es la más importante en esta exposición. Nos referimos, por supuesto, al pozo, construcción considerada sagrada desde tiempos remotos. En España hay 2 formas de entender la figura de los pozos, una más inofensiva relacionada con las deidades salutíferas y otra más oscura que penetra en el mundo de lo desconocido y lo maligno al relacionarse con los entes o deidades de otros planos. Son pues una puerta hacia el inframundo. En la actualidad aún se celebran en España ritos, usanzas y prácticas de carácter popular que han llegado a nosotros en forma de tradición precristiana. Podría decirse que su simbolismo comparte muchas cosas en común con la del búho. Un pozo es también un receptáculo canalizador de la energía que atrae y atrapa toda la fuerza energética que los iniciados dirigen hacia él, bien a través del pensamiento, la meditación, la oración o con el uso de ciertos instrumentos especiales. Podría decirse que su simbolismo comparte muchas cosas en común con las del búho. Por supuesto, todas las representaciones gráficas antiguas de un pozo contenían también el dibujo de una polea o rueda, el símbolo sacro más universal y común de todas las tradiciones. Pues la rueda en el plano es un círculo, y la circularidad es una manifestación espontánea de todo el cosmos. Por lo tanto, esa energía ha de provenir de un punto central que la irradia. Tal es el caso de una rueda, símbolo del movimiento y también de la inmovilidad, que pueden girar y reiterar sus ciclos, posibilitando la marcha merced a un eje inmóvil. Simboliza también el origen y destino común del principio y el fin. Los rituales que se realizaban para tales fines consistían en rodeos de 3 o 9 vueltas alrededor del pozo, siempre en la dirección del sol. Beber, bañarse o mojarse, incluso llevarse el agua para después rociar hogares, parientes y animales. Como agradecimiento se dejaban ofrendas variadas como prendas o retazos de tela colgados en las ramas de los árboles o en los arbustos cercanos al pozo, o arrojaban como exvotos, objetos diversos al fondo del pozo. Árboles y arbustos que adquirían una sacralidad extra por el hecho de haber crecido próximos o colindantes a un pozo sagrado. Otro de los rituales que en tiempos precristianos se realizaban en algunos de esos pozos era el de beber de esa agua sanadora que se hallaba vinculada al otro mundo, en un recipiente especial hecho con el cráneo de una cabeza humana cortada, con el objetivo de crear un lazo directo con los espíritus de los fallecidos que se creía ya estaban en ese otro mundo. Dicho esto, no tenía sentido toda esta explicación
si en la iglesia de Santiago el Mayor de Orihuela o en su cercanía no existiera de una manera viva este símbolo tan importante de todas las culturas. En la calle adyacente, justo al lado de la iglesia, se puede visitar el Pocico de Santiago, pozo que se nutre de las aguas manantiales que salen del interior de la montaña. En algunas logias, el pozo con agua simboliza el alma humana y el líquido, el conocimiento esotérico que se debe de beber, sin temer a la oscuridad del conducto que espera nuestro descenso, antes de arribar a su base húmeda. Sus bordes son las fronteras entre los límites del consciente y del subconsciente. El espacio silencioso y oscuro del pozo y las paredes que lo encierran se conciben como un estrecho sendero de misterio que es inevitable recorrer, mientras que en el origen de su profundidad, rebasando sus aguas, se percibe el umbral del abático inframundo. Los pozos, siendo receptáculos de las aguas que brotan de los manantiales, son conexiones entre el mundo de arriba, o de los vivos, y el mundo de abajo, de los muertos o inframundo. Es purificador pero también armonizador, ya que conjuga las energías procedentes del cielo con las procedentes de lo profundo de la tierra. Una curiosidad más es que este pozo se encuentra en la calle que tenía a la izquierda el hogar de los niños de la beneficencia y a la derecha la propia iglesia. Se podía llegar a él de forma directa desde el lugar donde se refugiaban a los niños descarriados. Es una lástima no poder contar con más información y con las imágenes originales que tenía talladas el pozo para poder estudiarla más a fondo, ya que el mismo ha sido reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Y todos los recuerdos que se conservaban relacionados con este pozo fueron pasto de las llamas en noviembre de 1897, al producirse un terrible incendio en la casa del anticuario o arqueólogo municipal don Valeriano Aracil, vecino de la misma calle. Curiosamente, el vecino orilano que más incendios ha tenido en toda la historia de Orihuela.